hospitales. Tienes aquí los firmantes de la reforma a la salud. Y uno de estos firmantes de esta carta que dirigen al señor Gustavo Petro es el exministro de Salud, el señor Augusto Galán Sarmiento, al que le damos en este momento la más cordial bienvenida. Señor Galán Sarmiento, le doy la bienvenida a esta emisión. ¿Cómo se encuentra y feliz viernes? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en estar con ustedes esta tarde. Igualmente, señor exministro, quiero que nos cuente un poco acerca de esta carta que usted, junto con varios exministros de salud, ha redactado. A ver, pues esto tiene antecedentes. Nosotros desde el grupo de exministros de salud y exviceministros de salud hemos venido trabajando en este tema desde hace más de un año. Hemos intentado poder hablar con el gobierno nacional, no se ha logrado, no ha habido manera de que la ministra Corcho, la exministra Corcho o el ministro Jaramillo nos haya recibido. Pero más allá de ese tema, eh, la preocupación central pues son los pacientes. Esta es una reforma que se ha concentrado fundamentalmente en quién maneja la plata, por dónde van los recursos financieros y quién se va a responsabilizar de los dineros. Pero cuando uno ve los textos y cuando lee los textos, uno encuentra muchas dificultades para usuarios y pacientes. Ellos han intentado comunicarse con el gobierno nacional, asociaciones de usuarios, Paciente Colombia, diferentes organizaciones que agrupan a poblaciones de pacientes y de usuarios y no han logrado tampoco esa comunicación. Ha habido audiencias públicas en donde básicamente se oye, pero no se escucha y mucho menos se atiende. Eso ha sido en el Congreso de la República. Eh, y la reforma, pues, genera mucha incertidumbre para los usuarios y pacientes sobre quién se va a responsabilizar de su salud. Claro, y es que esto también entra a jugar los pacientes que ya están en tratamiento, no solamente las personas que son usuarias esporádicas del sistema de salud, sino una preocupación grandísima de qué va a pasar con los pacientes que en este momento están en tratamiento, señor exministro. Pues hay un tema en la coyuntura actual por desfinanciación del sistema de salud, que esos pacientes que usted está mencionando, que venían recibiendo regularmente sus tratamientos y sus atenciones, están empezando a tener dificultades porque los recursos financieros se han limitado, se han estrechado, hay déficit, hay un faltante que algunos calculan hasta de 9,6 billones de pesos para poder operar en la actualidad adecuadamente el sistema de salud. Y en la reforma no se da solución a ese tema. No hay una atención clara sobre ese tema. No hay una definición precisa de cómo va a ser la transición, más allá de decir que los pacientes van a seguir siendo atendidos, y que van a seguir siendo atendidos donde están atendidos, pero no hay una claridad al cambiar el responsable de los pacientes, al quedar las funciones de ese responsable de los pacientes diluidas entre varias entidades del Estado, eh, pues hacia futuro eso genera una gran incertidumbre para los pacientes de hoy, para los usuarios y quienes eventualmente seremos pacientes más adelante. Señor exministro, ¿qué pasaría con las EPS en dado caso de que esta reforma se apruebe? Pues realmente quedan reducidas a convertirse como en unas especies de call center eh, para manejar algunas cosas de las que han venido trabajando, pero lo que nosotros entendemos como aseguramiento en salud, que tiene unos componentes técnicos de la gestión de riesgos financieros, de la gestión de los riesgos en salud propiamente de las personas y de la gestión de la operación de la red, de la organización de la red de prestadores de servicios, de clínicas, de hospitales, etcétera. Eso quedaría diluido en entidades del Estado y ya no sería función de esas que ahora llamarían gestoras de salud y vida. Como le digo, esas gestoras de salud y vida quedarían reducidas a unos call centers, no serían más. Y eso que Pero funcionan como bastante bien. Las EPS en Colombia funcionan. Sí, hay, realmente sí. Hay unas que no lo hacen Claro. y esto ha sido un proceso gradual a lo largo de los años.
pero la mayoría de EPS cumplen adecuadamente con su función. Es una tarea compleja construir esta institucionalidad ha durado o hemos gastado los últimos 30 años. Hay unas que lo hacen muy, muy, muy bien, otras que están en un proceso de mejora, pero en términos generales hay una satisfacción muy grande, más del 80% de la población, con relación a su sistema de salud y particularmente con relación a su asegurador. Total. Y usted, en su opinión, ¿cuál cree que es la razón por la cual el gobierno ha sido tan obstinado con esta reforma? Yo creo que hay de base una posición ideológica y un planteamiento ideológico que a veces genera confusión, Ujú. porque el modelo que el gobierno nacional ha planteado se asemeja a uno que tenemos en Colombia de un régimen especial que es el del magisterio, de los profesores públicos, de los maestros públicos. Eso Ujú. se llama el Fondo de Salud del Magisterio. Y la propuesta del gobierno básicamente es ese fondo de salud del magisterio. Es una migración importante porque es muy distinto a lo que tenemos hoy en la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pero lo extraño es que el gobierno del propio presidente sale a cuestionar el fondo de salud del magisterio hace 3, 4 semanas y a decir que lo van a cambiar. Entonces uno no entiende cómo le proponen un modelo que es semejante, por no decir que igual, al del Fondo de Salud del Magisterio, al sistema general, para después decir que hay que cambiar el Fondo de Salud del Magisterio. Entonces, Totalmente. a la hora de la verdad no sabemos qué es lo que quieren, más allá de manejar los recursos financieros del sistema. Nos queda clarísimo. Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud de la República de Colombia, gracias por haber estado con nosotros y feliz diciembre. Muchas gracias, que esté muy bien, igualmente.